Era levantarse, ir a entrenar y de repente de la noche a la mañana al levantarse, ir a meserear porque yo necesitaba dinero. Antes de llegar a México hay un trasfondo aún peor porque cuando yo me voy de La Rioja a Buenos Aires hay 1200 kilómetros de distancia. Ajá. Entonces, este representante me dice, vas a ir a la casa de mi madrina y que no sé qué, te vas a quedar ahí 1 o 2 días, agarras el avión y te vienes a México. Cuando yo llego ahí, le hago una transferencia de dinero de aquí como 8,000 pesos mexicanos. ¿Para qué? Para comprarme un vuelo. Ese dinero se desapareció, el vuelo nunca existió y yo me quedé 2 meses en la casa de esa señora. De la madrina. Y literalmente, o sea, en Argentina no existe la talacha. Si quieres vivir del fútbol tienes que jugar profesional. Quizás hay algunos equipos que no son profesionales pero pertenecen a una liga de su propio país, perdón, de su propia provincia o estado. Y quizás te ofrecen dinero o un sueldo, pero como te digo, no es lo apropiado, quizás no es lo suficiente para vivir de eso. Creo que uno de los del virus del fútbol mexicano es la talacha. Amigos, ¿cómo están? Esta tarde traemos a un jugador que hoy por hoy la está rompiendo en el tema de la talacha, experiencia profesional, un gran ser humano, una persona que si tú convives con ella en el día a día, ¿qué te puedo decir? El día de hoy tenemos a... Hola, buenas tardes. Primero que nada agradecerte a vos por la invitación y por poder estar aquí. Mi nombre es Lautaro Lazarone Martínez, tengo 25 años, soy oriundo del barrio Sociedad Rural, que está ubicado en la provincia o estado de La Rioja, Argentina. De ahí soy, así que mucho gusto. Güey, Lázaro, cuéntanos un poquito, güey, cómo es tu llegada a México, cómo has vivido esta etapa ahora en el 2022. Llegaste, cabrón. ¿Qué onda, güey? Cuéntame un poquito. Y la experiencia mía ha sido un poquito, se podría decir, frustrada, se podría decir trágica. Me han pasado muchas cosas en mi llegada a México, se podría decir, ¿no? Primeramente yo estaba jugando en una segunda división en Argentina cuando a través de un amigo en común que tenemos, justamente el Güero, me hizo la propuesta de trabajar con su representante. Que existía una posibilidad de aquí De venir acá. Ajá, en el exterior. Me dijo, no, para salir del país en Argentina. En ese momento fue cuando las cosas estaban complicadas en el país, se podría decir, y muchos jóvenes estaban yendo A jugar a otros lados, güey. ajá, sí, muchos por el deporte, pero otros también por el tipo de descendencia, ¿no? Que españoles, italianos, por el tema de la nacionalidad que ellos tenían el beneficio, se iban a trabajar en otros lados por el simple hecho del cambio de moneda, ¿no? A Claro. dólares o a euros. Entonces me pareció muy atractiva la propuesta y le dije, sí, está bien. Y eso fue el principio de lo malo que después se convirtió en bueno hoy en día, Claro, ¿no? güey. Después del pasar el tiempo, ¿no? Después de los 3 años. Lázaro, hoy por hoy uno de los jugadores más top, güey, en la talacha, más cabrón, güey. O sea, la andas rompiendo. Ayer jugaste una talachita, nada, baratita, güey. Ya hablaremos de ese tema un poquito más adelante. Pero, ¿qué onda? Aquí llegas a México, ¿cómo es ese proceso de que dices, sí me viento allá a México y qué te ofrecieron, güey? O sea, no hay pedo, aquí tú habla, güey. Y primero que nada, bueno, fue una propuesta, como te digo, muy atractiva porque yo recién estaba empezando en lo profesional en ese momento en Argentina, entonces me estaba incluyendo en el plantel profesional y todo en esa segunda división y la verdad no percibía mucho dinero, entonces es más, hasta trabajaba. Entonces cuando me hacen esta propuesta de venir a México me dijeron exactamente lo que te voy a decir, fue así. Te voy a llevar al Atlante, te van a dar un contrato, el contrato puede ser en pesos mexicanos o en dólares, te puedo conseguir la visa de trabajo, hasta te pueden dar un coche, No te van a dar mames. la casa, la comida, o sea, me lo pintaron como si Fueras al Real Madrid de México, ¿no, casi, güey? casi como si yo fuera a Boca Junior, ¿no? Órale, güey. Entonces yo dije, sí, sí, vamos, o sea, voy a estar mucho mejor que aquí, ¿no? La única diferencia era que tenía que salir del país y venirme a un lugar nuevo, ¿no? O sea, experimentar el estar mucho más lejos de mi familia y demás. Pero esa fue la propuesta que me hicieron, así fue como llegué yo a México y literalmente yo llegué un 7 de septiembre de 2022, me fueron a recoger allá al aeropuerto, de hecho ni siquiera fue Tu representante, bueno, ni en ese... siquiera fue mi representante, No manches, güey. fue el dueño del club, según, que esa persona se portó aún mejor que él porque me fue a buscar en el aeropuerto, me recibió ahí,
no me pidió nada, me trajo al entrenamiento, después de ese entrenamiento me llevó a la casa club. Pero, perdón, güey, ¿sí entrenaste con ese equipo que te habían prometido, güey? No entrené con ese equipo, nunca supe nada y justamente para ese lado voy, ¿no? Porque después de que él me recogiera, me llevara al entrenamiento, fuimos a una cancha en un barrio normal, que ahora yo lo conozco, que es Teoloyucan. Entonces... ahí, Dos Ríos, ¿no? Ajá, entonces No ahí en ese municipio, ahí en ese deportivo, estaban entrenando los chicos y cuando yo llegué no entendía nada porque según iba a un club profesional, entonces regresando a la casa, dentro de esa casa vivía el representante que estaba con nosotros. Él tenía una pieza, una habitación exclusiva para él. Perdón que te interrumpa, güey. Ahí entrena Cordobés, ¿no? Una segunda división. Es una cancha No ahí en tengo, Whisky. no tengo ni la, no sé, ahora hoy en día no tengo la menor idea. En ese momento lo utilizábamos nosotros. El club que era en ese momento al que él me trajo se llama Miranda Fútbol Club o Miranda FC, que es la persona que me ha tratado hasta mejor que el representante que me ha traído. La verdad, ha sido una experiencia. Era levantarse, ir a entrenar y de repente de la noche a la mañana al levantarse, ir a meserear porque yo necesitaba dinero. Claro, No güey. tenía para comer. Te digo, ese mismo día que yo llegué a México el 7 de septiembre, yo llego a la Casa Club, más bien el presidente, Miranda, me lleva a la Casa Club, me dice, aquí te dejo, ahí está tu representante, habla con él. Y luego llegando, dejé la maleta, dejé la valija y me hace seña, me dice, venía a mi habitación, ¿no? Es argentino el representante. Fui a su habitación y me dice, todo lo que te prometí, no te vamos a dar nada, se cayeron las propuestas, No el mames, club güey. ya consiguió otro jugador, bla, bla, bla. Me hizo un cuento y de repente, o sea, yo sentía que el mundo se me caía encima porque Claro, güey. imagínate, o sea, dejar tu país, venir a un país nuevo, llegar y en el primer instante que te topas con la persona que te trae, que te digan, todo lo que yo te ofrecí no te lo voy a dar. Híjole, güey, qué poca madre. O sea, para mí fue un cambio muy drástico en mi realidad y en ese momento, o sea, lo más difícil era decirle a mi familia, todo lo que yo vine, pues no voy a Se hacer cayó, nada, claro, no güey. voy a hacer nada de lo que vine a hacer, no voy a hacer nada. Oye, obviamente, para venir a México, haces un esfuerzo, ¿no, güey? Porque me mencionas que trabajabas. Pero, ¿cómo le dices a tus papás, güey? Ya me voy a México y llegas y Manuel, ¿no? Vas para atrás. ¿Cómo manejas eso, Y güey? simplemente, bueno, yo con el tema del fútbol, yo desde los 15 años me salí de mi casa, igual por el fútbol. Resulta que en donde yo vivo, en la provincia donde yo vivo, no hay un plantel, no hay un equipo profesional. Hay Órale. puro fútbol local, pero no es pagado. Quizás hay algunos jugadores que sí les pagan y demás, pero no puedes vivir de eso al Claro, es 100%. mínimo lo que les dan. Tienes que trabajar sí o sí. Entonces, yo desde chico me fui en busca del sueño de jugar al fútbol y demás, y de ahí embargué mi viaje, por así decirlo, inicié mi viaje a Buenos Aires, que es como la capital del fútbol, se podría decir. Ahí están casi todos los clubes profesionales que se desempeñan en Argentina, ¿no? Entonces, desde los 15 hasta aquí, hacia adelante, es como que mis papás asumieron que ya no me iban a tener más en la casa porque Claro. yo andaba en busca ahora sí que del sueño, ¿no? El sueño, claro, güey. Entonces siempre me apoyaron y siempre estuvieron de acuerdo, siempre y cuando yo esté de acuerdo con la decisión que yo tomara. Mientras yo esté tranquilo, y me dijeron, ok, te apoyamos, no hay ningún problema, vas a ir a donde tengas que ir y nosotros vamos a estar ahí contigo. Oye, Lázaro, y aquí en México, ¿quién es la personita que primero te auxilia, aparte de este señor Miranda? ¿A dónde llegas, güey, que te dicen, te ofrecen un taco y eso se agradece, güey? ¿Quién fue? La señora que me ha ayudado mucho es una señora que está literal al frente de esa casa. Esa casa está ubicada en la Cerrada Arboledas, ahí por San Miguel, la zona de San Miguel, Cuautitlán Izcalli. Ujú. Se llama Jenny. Esa señora yo la considero mi mamá, básicamente. Un saludo para la señora Jenny, Un ¿no? saludo muy grande para mi madre Jenny. Qué buena onda, cabrón. Porque literalmente la primera persona que me llevó un taco fue ella, porque yo me acuerdo muy clarito. O sea, yo llegué sin dinero. Ese día la noche eran las 10 de la noche. A esa hora ya sabemos que cierra todo. Y yo tenía como $50. ¿Tú crees que voy a ir a una taco? Dame 5 tacos, tengo 50. No, te mandan la mía. Ajá, o sea, literal. Entonces yo no tenía comida. Y en eso que yo termino de hablar con este muchacho y me da esa mala noticia, toca la puerta esa señora y me dicen, les traigo una despensa.
No inventes. Les traigo una despensa. Y yo ese día yo no tenía nada para comer. Entonces esa fue la primera persona que me ha ayudado y fíjate qué interesante que es esto porque, bueno, yo soy cristiano, ¿no? Sí, 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 sí. La señora también es cristiana y esos chicos que trajo ese representante, ¿Cuántos venían, güey? cuando yo llegué en esa casa vivían 10 personas, luego llegué yo, éramos 11. Defraudadas también. Hasta ese entonces toda esa gente estaban a favor de él, todas esas personas. Yo soy una persona que yo, si me enojo, si yo estoy descontento, si estoy disconforme, yo te lo hago saber de una manera u Claro, otra. es directo. Se me nota muy así, soy muy transparente en mi manera de vivir. Entonces, todas esas personas estaban con él, se podría decir, a favor de él. Para no hacerlo tan largo, esas personas ya tenían 3 meses viviendo ahí, según que un proceso de adaptación. No sé si le pagaban, si no le Me pagaban. imagino que sí, güey. No tengo ni la menor idea, no sé qué beneficio le saca él a esto, si él simplemente trae jugadores para abrirse puertas y hacer contactos con gente de poder. No tengo la menor idea. Entonces, cuando yo llegué estaban todas esas personas, ya tenían 3 meses viviendo ahí. Y es tan increíble cómo funcionan. Hay muchas personas que quizás no creen, pero yo sí lo creo. Entonces, es tan increíble cómo funcionan las cosas en Dios, porque yo no tenía para comer y justamente la persona que vive al frente de esa casa donde yo estaba, ella al otro día yo me la cruzo y me dice, ¿sabes por qué yo me cruzo a llevarte comida? Porque cuando te vi pasar con la valija vi necesidad. No Vi inventes, güey. necesidad, me dijo. Entonces yo fui movido por Dios, me dice, y por eso llevé comida. Qué chingón, güey. Y me dice, esos chicos tienen 3 meses y yo jamás me crucé, ni siquiera los saludo. O sea, la despensa te la trajo a ti, Me la trajo, por así ajá. decirlo, pero compartiste con Pero los demás, sí, güey. porque yo tenía 3 horas en la casa, o sea, yo no sabía lo que me estaba enfrentando. Híjole, Recién güey. tenía 3 horas de estar en la casa, pero tenía como 5 horas de estar en México. Entonces me fue así muy impactante, ¿no? Porque ella me dijo, aquí está esta comida, y yo no tenía para comer, o sea, literal, no había comido en todo el día. Y ya comimos y todo. Y al otro día me la cruzo y ya me cuenta eso, ¿no? Me dijo, no, ¿cómo estás? Y ya me preguntó todo. Y lo mismo que te estoy contando, le conté a ella. Con respecto al tema ¿cómo es? De la comida, de que me estafaron, de que me enteré de tal cosa, me dijo esto, me dijo aquello. Y ella así como que, no puede ser. Yo siempre los veo y siempre los veo que andan ahí echando el relajo. me Perdón, dice, pero ¿no? la señora tiene que ver con el club? No. No tiene nada que ver con el club, al contrario, fue la primera persona que me dio trabajo. Lázaro, güey, y esta persona que cuando tú te enteras de que ya se cayó, obviamente tiene los huevos, güey, de verte a la cara y decirte las cosas, ¿no? Obviamente él se siente protegido, pues está en su tierra, güey, tú eres foráneo. ¿El qué solución te da, güey? ¿Y qué incluía el hecho de que tú llegaras aquí a México, güey? Y para empezar, o sea, era abrirme panorama, ahora sí que a lo profesional, como te conté, yo según venía al Atlante y era una mejora para mí. Entonces cuando él me dice eso, o sea, fue un cambio de realidad para mí y tuve que accionar rápido, ¿no? Ok. Entonces me fui a dormir, la verdad, destruido, triste. Al otro día, a la mañana, me levanté y dije, tengo que salir adelante como sea. Mi familia no me puede ver mal, ni tampoco tiene que saber que fui estafado, ¿no? Tengo que hacerme fuerte. ¿Lo escondiste todo este tiempo? Lo escondí mucho tiempo. Lo escondí como por 2 años. No mames. 2 años y medio. ¿Y qué le decía a casi, tu casi. familia? ¿Que sí seguías jugando? No, ¿Estabas entrenando? yo ¿Qué, estoy güey? bien, no me pasa nada. Es más, sí está difícil lo que te voy a contar. La verdad era una cosa complicada porque al otro día, te digo, la señora esta me dio trabajo a mí. Y quizás no era mucho, pero era lo que necesitaba yo. Tener un lugar en donde trabajar y empezar a generar poquito. Porque tenía que pagar mis vuelos, tenía que pagar muchas cosas. Entonces, porque aún así, o sea, él me dijo, cuando vienes a México, lo único que tienes que pagar es tu vuelo. Ok. Entonces, el cambio en realidad fue muy brusco, fue muy difícil porque, o sea, literal, yo de ahí empecé a trabajar con ella, era informática, era call center, unas cosas así, Órale. desde su casa, pero la verdad no me agradó mucho porque yo era más como que de fuerza, de actividad. Sí, y así. claro. Entonces ella tenía un contacto ahí en un desayunador dietético, tipo Herbalife, una cosa así. Órale. Entonces ahí me sumé. Me sumé ahí y empecé a trabajar desde ahí. Y como te digo, la realidad era diferente de despertarme a las 7, 8 de la mañana para ir al club a entrenar. Me levantaba a las 5 de la mañana para ir a meserear, ¿no? Entonces Órale. era complicado y lo que te voy a contar es aún más difícil porque, te digo, mi familia me llamaba, ¿y cómo van los entrenamientos? ¿Cómo va todo? ¿Ya firmaste? Y así.
Sí, va bien y yo trataba de elongarlo o de estirarlo No, lo que eso, más se pueda cuando te para... dicen de la firma, ¿no, güey? Es Ujú. bien complicado, porque me Es bien imagino que tu papá complicado. o tu mamá te han de haber dicho, Manda mándanos la una foto, foto del aunque contrato. sea o Sí, algo. güey. Entonces, sí era muy, muy complicado para mí eso. Y de pasar, como te digo, a tener todo. O sea, literalmente, hermano, literalmente. Literal, como te digo, el amigo que tenemos en común, el güero, no te lo voy a dejar negar. Yo tenía que elegir entre almorzar o cenar. O sea, yo comía una sola vez al día. Te entiendo, Y si güey. desayunaba, desayunaba en el trabajo porque a nosotros nos daban la posibilidad de desayunar lo que vendíamos también. Sí, qué buena Entonces onda, te güey. decían, pueden desayunar una sola vez, de lo que vendemos, pueden desayunar una Agarrar sola vez. algo. Y ustedes deciden Ajá, la hora, ¿no? ajá. No, yo llegaba y lo primero que hacía era comer. Claro, Y güey. luego me ponía a limpiar, a trapear, lo que me pedían que haga lo hacía, ¿no? Porque, como te digo, o sea, yo tenía que elegir, o sea, yo comía siempre al mediodía. Puta, güey. Siempre al Sí, ¿no? mediodía. Mientras Porque no tenía otro, o sea, y después, alargabas el ajá, apetito, güey. No seas desayunaba a mamón. 6 de la mañana, comía a las 3 de la tarde y hasta el otro día. Y así. Qué O sea, cabrón, fueron güey. como 3 meses de verdad, de ceñirme muy, muy, muy feo las tripas, de ajustarme mucho el cinturón y de aguantar, ¿no? De aguantar, aguantar, aguantar. De hecho, yo ni siquiera tenía habitación, yo dormía en un sillón y dormía en la sala. Como te digo, los chicos estos me hacían la vida imposible. ¿Por qué? Porque yo estaba en contra de su representante. Los Porque mexicanos no, esos eran todos güeyes. argentinos, todos Ah, qué argentinos. hijos de... El representante argentino, jugadores argentinos, yo argentino. O sea, yo llegué, hasta le traje provisión, se podría decir. ¿Qué cosas? Hierba, alfajores, dulce de leche. Sí, dulce No, leche. esto es lo mío, yo les comparto, aquí les dejo. No se los vendiste, güey. No, Se los agarren de regalaste. aquí para ustedes lo que sea. Y Pero presta. pero esto es mío, eso no lo toquen. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a trabajar, ellos no tenían trabajo, porque según estaban todavía con la mentira o el engaño de que lo iban a hacer profesional, de que este muchacho le iba a conseguir algo bueno y no sé qué. Entonces yo así llegando, como te digo, a la semana empecé a trabajar. Híjole, güey. Primero en el call center sentía que no era lo mío y me fui a la cafetería, al desayunador. Algo y más rudo. Ajá, y empecé a trabajar ahí. Y yo traía la despensa mía a mi casa, Órale, güey. pero la dejaba en la heladera, como le dicen ustedes, refrigerador. Y cuando yo me iba a la mañana, regresaba a la noche y la comida ya no estaba. No mames. O sea, luego había gente que me decía, ¿sabes qué? Te traigo esto. Como te digo, yo soy cristiano desde allá de Argentina y cuando vine, lo primero que hice fue buscar mi apoyo espiritual o mi apoyo emocional, se podría decir, en Dios. Ajá. Y empecé a ir a una iglesia cristiana ahí que se llama Pan de Vida. Y, y mucha gente de ahí también conoció mi historia cuando llegué, entonces me decían, quizás no es mucho, pero aquí hay una despensa para Órale, ti". qué chingón, güey. Pero es lo que te digo, yo dejaba las cosas ahí y cuando volvía ya no estaban. Híjole, qué hijos de puta. O sea, literal era ponerme, no sé, era una situación complicada, la verdad. Sí, Y me si yo me imagino, ponía a querer pelear con uno, yo sabía que iba a tener que pelear con 9 tipos. Y Sí, que lo más cabrón. probable es que me mataban ahí a Sí, patadas. claro. Entonces, Era bien complicado, güey. Oye, Lázaro, ¿y cómo cae tu primera talacha, güey? ¿Cómo llegas a quererme quitar el lugar, cabrón? Ahí donde estábamos. ¿Cómo fue ese proceso, güey? pues ese proceso fue cuando me salí de esa casa club. De hecho, la casa, o sea, yo no pagaba renta ni nada. Simplemente iba a entrenar al club, jugaba para el club, pero era gratis básicamente. O sea, el club no me daba nada más que ni siquiera una cama porque dormía en un sillón. Híjole, güey. Entonces yo muchas veces platiqué con el presidente y le dije que me consiga un colchón o algo para tirar al piso y descansar bien. Y bueno, no sé si económicamente no estaba a su alcance, pero nunca me pude ayudar en eso, pero sí luego me mandaban mensajes, estoy afuera de la cerrada, vamos a comer algo. Y me sacaba a comer unos tacos y así, Te ayudaba de esa pero muy, forma. muy diferente a los demás, porque yo también le contaba todo lo que pasaba dentro de la casa, ¿no? Y si hay algo que yo tengo es que soy como un recipiente y que van cayendo Te lo gotitas filtras. y gotitas y gotitas y yo voy absorbiendo todo. No me pongo a pelear, no me pongo a discutir, simplemente lo Aguantas, aguanto y lo sí. guardo y ya, ¿no? Entonces, ahí en esa casa yo, como te digo, he sufrido un montón de cosas, rechazo, falta de respeto, me roban mis propios... Alimentos, güey. la propia comida y eran gente de mi mismo país, o sea, eran paisanos míos, se podría decir, ¿no? Entonces sí era complicado para mí y con el tema y saliendo de ahí ya empecé a conocer más gente, me empecé a conectar un poquito más, entonces en base a eso, justamente la primera talacha que yo encuentro es en San Juan Citlaltepec. Bien lejos, güey. No, bien lejos y por poquito, ¿eh? ¿Cuánto te tiraban ahí? 500 pesos me daban. No manches.
Jugaba para el dueño de la liga, se llamaba el equipo Unión Monterrey, se llamaba Órale, porque órale. era o sea, Monterrey, porque el patrón era hincha de Monterrey, Órale, le iba al güey. Monterrey, pero la Unión Monterrey es porque ahí en esa liga había dos Monterrey, entonces como que se Se unieron y, unieron ajá, entonces Unión y armaron Monterrey. una buena reta. Ajá. Y ahí la primera persona que me llevó, de hecho jugaba ahí en Miranda Fútbol Club, se llama Israel, el Ah, sí la morenito. conozco, güey. Ajá, Buena onda, el el Irra. Israel, ajá. Y yo cuando lo veía le decía, el diablo, le decía. ¡Diablo! El diablo. Y, y él fue el que me llevó ahí y me conectó ahí. Esa fue mi primer talacha. Jugué 2 temporadas ahí, o sea, un año, porque son cada 6 meses aproximadamente. Y así, o sea, 2 años por 500 pesos. Si te pones a sacar la cuenta, es lo que cobra cualquier persona en un mes. Sí, Yo lo cobré güey. en un año. O sea, era bien complicado. Oye, mi rey, y partiendo de ahí, ¿te ofrecen irte a donde nos conocimos, al equipo donde nos conocimos? Ajá, yo jugaba gratis en un equipo de rápido, ahí en Fresnos, en Cuautitlán Izcalli. Entonces, una de esas personas, bueno, un amigo que le dicen Mimoso, y me dice, oye, tengo un contacto ahí en Industriales, que yo jugaba ahí, no sé qué. Mimoso, no me acuerdo, Ajá, güey. está grande ya, Ajá. está ruco. Ya está señor, como dicen Ah, ustedes, ¿eh? sí, sí, sí. Ya está grande. Entonces, él me dijo eso y ahí fue donde conectamos con Uriel y cuando fuimos. Pero Llegaron 3 cabrones, ¿no? Eras tú Uriel, Agustín y yo. y uno que se apellidaba Blanco. Joel Blanco. Ese Joel güey Blanco. también creo que lo estafaron, ¿no, A güey? él también. De hecho, ayer me mandó un mensaje, me dijo que muy probablemente venía para aquí. De hecho, antes de llegar a México, hay un trasfondo aún peor porque cuando yo me voy de La Rioja a Buenos Aires hay 1200 kilómetros de distancia. Ajá. Entonces, este representante me dice, vas a ir a la casa de mi madrina y que no sé qué, te vas a quedar ahí 1 o 2 días, agarras el avión y te vienes a México. Cuando yo llego ahí, le hago una transferencia de dinero de aquí como 8,000 pesos mexicanos. ¿Para qué? Para comprarme un vuelo. Ese dinero se desapareció, el vuelo nunca existió y yo me quedé 2 meses en la casa de esa señora. De la madrina. Según que era madrina de él, pero yo hablando ya, cuando pasó mucho tiempo, yo hablé con ella, me dijo, no, simplemente nos conocemos porque él entrenaba a mi hijo nada más. O sea, no somos Qué hijo familia de nada. puta, güey. Oye, perdón, güey. ¿Te sabes el nombre, obviamente? ¿De quién? Pues, güey, es que... ¿Del muchacho Es que ese? está muy cabrón, güey. Y me imagino que ha de seguir como tú y un chingo, güey. Y sí, hay mucha gente que lamentablemente se aprovecha del sueño, ¿no? Del sueño del pibe, como le decimos nosotros, el sueño Claro, güey. de los jóvenes, de querer llegar a ser profesional y demás. Entonces, uno como padre te dice, no, te voy a cobrar mensualmente tanto para que yo te lo lleve a tu hijo a tal lugar, ¿no? Claro, y uno güey. como padre dice, ok, está bien, doblego mis esfuerzos y lo pago, ¿no? Sí, Es como pagar una güey, pensión, sí, una qué poca cuota, madre. una cosa así. Entonces, Di nombres, ese muchacho, güey. no sé si es nombre artístico o qué, porque también sé que se desempeña en el ambiente artístico, también canta y demás. Se llama Brian Natanael Crespín, Órale. es argentino, así que creo que ya no radica aquí en México. Entonces, ese fue la persona ¿Quién que te me falló, trajo. güey? ¿Quién Esa fue la se- persona que me hizo una propuesta, no cumplió con lo acordado y simplemente soltó así las cosas y dijo, ahí te dejo en Cuautitlán A la Izcalli, deriva. arréglatela como vos puedas, fíjate qué vas a hacer, anda a trabajar, no sé. Porque creo que uno de los errores míos fue decirle que yo tengo familia por parte de mi mamá en Aguascalientes y en Islas Mujeres, pero yo no los conozco porque yo tengo 25 años y ellos tienen 35 años viviendo aquí, o sea, son gente adulta, Son gente lejanos, grande. güey. Ajá, entonces sí son familia de sangre y demás, pero yo no los conozco. Entonces yo le dije a él que iba a acudir a esas personas y me dijo, está bien, haz lo que te parezca, haz lo que vos quieras, ahí arréglatelas. Hoy por hoy, güey, eres uno de los jugadores... Yo te sigo, güey, te sigo muy de cerca, ¿no? Eres uno de los jugadores más top, güey. Ahora dime, dame un cachetadón, cabrón. ¿Cuánto ganas hoy por hoy, güey? O sea, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede, un aproximado, ¿no? Una prox, no, pues por ahí alguien se interesa y pues te dice, güey. No, un aproximado, o sea, como te digo, yo empecé cobrando 500 pesos, más bien otra persona me arregló. No sé si me arregló por más, si él se hacía que dinero, no lo sé. Aplican esa, pero simplemente yo estoy agradecido porque al final, sea mucho, sea poco, me ayudó. Claro, güey. Y aparte de mi trabajo que yo tenía, más ese dinero, yo podía solventar mis gastos y comer una vez al día, ¿no? O Claro, sea, hoy por hoy hasta pagas el McDonald's, ¿no, güey? oye, ahora te invito a comer y todo. Entonces, varía mucho. Hay muchos talacheros que son muy conocidos, mucho más que yo, juegan mucho mejor que yo.
Y el precio lo pone cada quien, ¿no? Claro, güey. Cada quien porque es un trabajo diferente. Algunos les pagan por defender, otros les pagan por hacer Por goles. atacar, exacto. Por Por otro por reforzar. porterear. Hay otros que, no, yo te armo el equipo y le dan también un Sí, dinero. aparte se lleva su lanita de cada jugador, Ajá, güey. entonces, por los partidos van variando. En partidos de 9, de 7, de rápido, varía mucho el precio. Puede ser desde 500 a 1500 hasta 2000. ¿Juegas 7 y Juego soccer? 7, rápido, 9, o sea, varias dinámicas. Para ser honesto, voy donde me pagan. Ujú. O sea, en su momento para darme a conocer, si era así como, voy a jugar gratis, no hay problema. Nada más págame el pasaje para Los regresarme a mi viáticos. casa y listo. Ajá. Pero hoy en día, gracias a Dios, estoy viviendo el fútbol y puede ser un promedio te puedo decir, entre 5,000 y 20,000 pesos puedes hacer semanalmente si juegas Buenos bastantes torneos, partidos. ¿no, güey? Porque- Buenos torneos y si cobras bien también. O sea, depende mucho. No es lo mismo que te arregle alguien, por ejemplo, que no está en el ambiente, a que te arregle alguien, por ejemplo, te voy a dar un nombre, el Chama, por ejemplo, el tío ¿Qué? Chama. Simón. Ajá, él agarra pues y es te que dice, ya traes nombre, te voy güey, ahí. te voy a traer un jugador, vamos a suponer, yo soy el tío Chama, digo, no, lo voy a traer a Marty, no, lo llevo, yo te cobro tanto para traértelo. Sí, sin problema. O sea, ¿qué va de por medio? La garantía de que Chama ya lo vio jugar Sí, y que va a sí, aportar, güey. Te el recomiendo. jugador va a aportar algo al equipo. Entonces eso tiene mucho peso. ¿Quién te arregla? ¿Con qué equipo vas? ¿Con qué patrón vas? Son muchas cosas que están de por medio para que pueda rendir, ¿no? El partido que vayas a Sí, jugar, güey. que te lo paguen bien y demás. ¿Y cuál ha sido Tira un número, güey. La que más has ganado, cabrón. Y depende. La de ayer, verdad, güey, la de la de ayer, güey. ayer. Y la de ayer sí habrán sido. ¿Con Bueno, cuánto te trajiste? ayer te voy a ser honesto, ayer no me pagaron. No mames. Es que hay patrones así, ¿no, güey? Que si pierdes, no te pago. O sea, sí te van a, o sea, yo sé que me va a pagar porque yo tengo una relación diferente con él, en el sentido de que me quiere mucho, pero también entiendo y le doy su espacio Sí, porque güey. obviamente perdió una final. Aparte invierten bien cabrón, ¿no, güey? Invierten mucho dinero para armar los equipos, la indumentaria y aparte ahí donde jugué en el Peñón de los Baños, bueno, justamente con la lámina se invierte mucho porque hasta la misma hinchada van todos vestidos Claro, iguales, güey. los cohetes, que Es las una bombas, identidad que el corporativa, ¿no? confeti, Parece ajá, casi, güey. del barrio, es del barrio, entonces por eso le llaman la más popular, ¿no? Porque al final hacen una fiesta, cada vez que jugamos, literal hacen una fiesta y es muy, muy lindo ir a jugar ahí. ¿Por qué se llama la lámina, güey? La lámina se llama porque afuera de la casa, no sé bien si es del patrón o de la casa de su mamá, hay una lámina, literal. Hay una lámina, órale, güey. entonces hay una canción de hecho en Spotify que se llama La Lámina del Mal y justamente habla de eso, ¿no? Que dice, esta lámina cuida a su gente, nunca se volará. ¿No? O sea, y ahí es donde se junta la banda, ahí es donde se juntan todos los jugadores, ahí es donde vamos siempre, de ahí salimos a la cancha y regresamos ahí, nos quedamos ahí Ya conviviendo. jalan un chingo de banda, ¿no, güey? Y hay jugadores que ya tienen 4 o 5, por ejemplo el Pai tiene, no sé, más de 10 años seguramente ¿Con la talachando. lámina? Talachando, pero en la lámina sí tiene sus 6, 7 años. Órale, güey, sí. Tiene ya mucho es tiempo, de rato, güey. tiene mucho tiempo jugando ahí y ese equipo era conformado por la gente de ahí del barrio. Y ok. poco a poco fueron trayendo jugadores, reforzando y entonces ya es un equipo competitivo, se podría decir. Pues ahorita está en el foco del huracán ese equipo, la lámina, güey. O La sea, verdad que sí. y bueno, o sea, yo sabes que andaba en un equipo también de prestigio, que ahorita todo el mundo quiere andar, se desapareció, va a volver a regresar, se dice. Pero muchos quieren andar en la lámina, en el equipo donde estuve, En América en Buenavista. América, güey, en Alabama, pero pues bueno, ya estamos hablando de cosas Sí, de más grandes. más grandes, güey. Entonces, güey, cuéntame un poquito, la que peor te ha ido. La que peor me ha ido. Hace poquito tuve una experiencia. Bueno, la que peor me ha ido fue ahí en Zumpango. Ya prácticamente terminando el torneo, como te digo, yo por 500 pesos en ese momento, que para mí era. O sea, yo me sentía Gardel con esos 500 pesos. Yo decía, con esto yo con esto como una semana, ¿no? Sí. O sea, de hecho yo iba y aparte de mis 500 pesos, ¿quieres algo? Sí, le digo, y perdía 5 gorditas, hasta me las Ay, llevaba a mi casa. Perro, ya No, me la chiquiteaba, ¿no? Te la chiquiteaba, tenía güey. que desquitar como sea. Entonces, justamente en ese momento yo no tenía peso y quizás no sabía cobrar o cosas así.
como te digo, tienes que equivocarte para aprender. Y en ese momento, no, te doy 50 para tu pasaje, me dijeron, y ahora te transfiero. No, no mames. O te lo mando y no sé qué. Y pasó una semana y no me lo nada, mandaron. El güey. próximo fin de semana fui y no me dijeron el horario, nada, porque justamente me debían, pero averigüé por otros lados, justamente con Israel. Y llegué al campo, jugué y todo, y me dieron que mis 50 pesos de nuevo y 250 pesos más. Y después dijo, no, me quedaron a deber todavía la anterior y a completándome otros 250 pesos de ese partido. Y después de eso dije, no, no vuelvo más. No vuelvo más y terminó la temporada y la próxima temporada ya me habló otro equipo que se llama Toluca. Entonces ahí ya me pude arreglar mucho mejor. Qué bueno, Entonces esa fue la peor que me fue, literalmente la peor experiencia que tuve Ahí en Chupango, ¿no? en ese sentido de que los patrones primero te prometen, luego Bien te dicen... abusivos, güey. Hay muchos patrones bien abusivos. Y en esta parte, Lázaro, has convivido con muchos jugadores, güey. ¿Has tenido lío con alguno? ¿Has tenido...? Pues es que eres muy fuerte, güey. La neta, a mí me ha tocado tenerte de rival entre escuadras. Y me daba miedo, güey, a veces llegarte, porque no mames. Vas y... Al final del día sí es la sangre del argentino, ¿no, güey? Va, todas choca y el fútbol argentino es así, güey. Sí, he tenido cruces, he tenido discusiones, pero no, gracias a Dios no salen De la cancha, más ¿no? que del rectángulo verde, ya no salen, porque al final termina el partido, gane quien gane, yo me acerco, si yo perdí o gané, siempre me acerco y hermano, perdón si te lastimé, Sí, si sí, te sí, pegué, sí eres muy así. la verdad te pido una disculpa, yo soy muy intenso en la marca, perdón, no fue queriendo. ¿Alguien conocido que le hayas dado? Bueno, conocido en el medio de la talacha. Así. De América Buenavista, el Huicho, por ejemplo. Ah, Con el Huicho. bravo el Huicho. De hecho, bueno, su forma de juego también es así, es muy intenso. Sí. A la hora de la marca, cuando te ataca, está de espalda y te levanta los codos, te pone el cuerpo. O sea, al final son virtudes que tiene el delantero para cubrir el balón. Y obviamente a él le pagan para que haga goles y a mí me pagan para que Para defienda. defender. Entonces, como quieras, es como conectar dos cables en positivo así Sí, y se van a chispas, ¿no? repeler, güey, claro. Sacamos chispas cada vez que jugamos y la verdad, nunca nos fuimos a las manos, nunca, por ahí durante el partido nos decimos cosas, tenemos cruces y demás o empujones, pero termina el partido, nos damos la mano, cada quien a lo suyo y donde nos vemos nos saludamos. De hecho, hasta nos seguimos en las redes sociales y todo, Ajá. pero cada vez que jugamos siempre estamos chocando constantemente en el sentido de la intensidad del juego, ¿no? Porque él es muy intenso y yo también... Oye, güey. Y partidos como esos, güey, como el América Buenavista, que pues es de respetar, güey. La neta trae una nómina muy cabrona y jugadores muy cabrones, güey, que la neta son top. Donde quiera que vayas, el América Buenavista Sí. gana, güey. Todo es el Rey Midas el que los dirige, o no sé, güey. Para Pero mí que es el mejor equipo hoy por hoy es actual de la Talacha. Sí, güey. ¿Cómo vives esos partidos, güey? Y son partidos diferentes porque al final no es lo mismo ir a jugar a una liga quizás de un pueblo o algo más tranquilo, cuando ya te dicen vas a jugar contra el América Buenavista. O sea, creo que me ayuda mucho más en la concentración, a estar más atento a los detalles, no juegas así perezoso, ¿no? O sea, estás así todo el tiempo activo porque estás consciente que vas a jugar con jugadores, en contra de jugadores que juegan bien. Aparte, pues te beneficia, ¿no, güey? A uno le beneficia y te tratas de hacer las cosas mejor que se pueda, güey, para que el DT de ese equipo diga, tráeme ese cabrón, ¿no? Literal me ha pasado en muchas ocasiones. Güey, cuéntame un poquito, más bien cuéntale a la gente un poquito esta parte. Hoy por hoy, ¿qué es la talacha aquí en México? ¿Ya sabías que era la talacha aquí en Argentina? Y literalmente, o sea, en Argentina no existe la talacha. Si quieres vivir del fútbol tienes que jugar profesional. Quizás hay algunos equipos que no son profesionales, pero pertenecen a una liga de su propio país, perdón, su propia provincia o estado. Y quizás te ofrecen dinero o un sueldo, pero como te digo, no es lo apropiado, quizás no es lo suficiente para vivir de eso. Entonces... Perdón, güey, allá, perdón que te interrumpa, güey. Allá, ¿cuánto pagan un patrón, güey, por ejemplo? Y no te podría decir un número, como mucho, 500.000 pesos argentinos, hasta te podría decir entre 200.000 y 1.000.000 de pesos argentinos. Que dinero de ¿Cuánto aquí es? son entre 10.000, 15.000, pero, o sea, pero ya eso ya es un nivel muy alto cuando ya tienes nombre, cuando ya jugaste en distintos lados. Ya eres top. Literalmente. Órale, O sea, güey. ya eres un jugador con recorrido, ¿no?
Ok, ¿qué es la talacha, güey? Y la talacha para mí es, como te decía hace rato, ¿no? Una mina de oro que la estoy explotando a más no poder. Literalmente es el fútbol amateur, que hay personas bueno, que tienen un poder adquisitivo muy grande, entonces uno de sus hobbies es tener equipos de fútbol y me di cuenta que aquí en México, por ejemplo, tiene mucho prestigio el decir, no, yo lo traigo a Lautaro, yo le pago su nómina, ¿no? O sea, Sí, muchos la patrones es el ego, gente, güey. ajá, la gente, aquí en México me di cuenta que hay mucho de eso, ¿no? Quizás no tengas un taco en la casa, pero el patrón te dice, no, yo traigo a tal persona, yo le pago a tal persona, ¿no? Y así pasa, o sea, así pasa de que tienen mucho orgullo de los equipos que traen, de los jugadores que traen. Entonces hay muchas personas que están en constante competencia, ¿no? En eso, el decir, tal persona o tal jugador juega en este equipo, yo lo quiero para la próxima temporada. Y en el medio de un partido terminas y se acercan, dame tu número, ¿cuánto te da este patrón? Sí. No, tanto, yo te doy el doble, no importa, ven y te vienes conmigo, ¿no? Y así pasa, hay mucha competencia y como te digo, son personas que tienen un poder adquisitivo. La verdad, desconozco de dónde. Simplemente son personas, como te digo, tienen un gran poder adquisitivo. Su hobby es el fútbol y le pagan a jugadores que quizás hayan tenido experiencia profesional como no, pero si juegan bien, los dicen, yo lo quiero tener en mi equipo juega en tal liga, tal día, quiero que estés ahí conmigo Claro. y yo te pago, ¿no? Es que antes se decía, güey, que la talacha eran jugadores que habían jugado profesional, ¿no? Ujú. Que habían jugado en Liga de Expansión, la famosa Primera A o en Primera División, y eran jugadores que traían ciertas actitudes o cierta preparación, y pues obviamente habían patrones que te tiraban una moneda, ¿no, güey? Hoy por hoy es algo con lo que yo estoy peleado, güey, que hay jugadores, y te lo platicaba ahorita al principio de la plática, güey, que no jugaron en ningún lado, güey, o son banca de la banca de la banca de la banca, y quieren cobrar las pilas de la Virgen, güey, ¿no? O sea, y no está chido, no está chido porque hay veces que yo digo que hay jugadores que no juegan en absolutamente nada y por ser amigo del Lautaro, puta, ya quieren cobrar un chingo, güey, cuando no, y tú mismo me lo dijiste ahorita, o sea, no es lo mismo mis capacidades que las mismas del otro, güey, o sea, no puedes cobrar lo mismo que yo cobro, güey. Sí, eso sí, o sea, hay muchas personas que por ahí, desde afuera, desde su comodidad, opinan para bien tanto como para mal. Hay muchas personas que dicen, no, qué bueno que cobres eso. La verdad, te admiro, te felicito. Y hay otras personas que quizás, como vos decís, no, nunca han jugado al fútbol y como ven que a nosotros nos Que hay pagan, dinero. ajá, que a nosotros nos pagan, que hay dinero de por medio, también se quieren meter a ese rubro, pero como te digo, No les da, güey, no no les es, alcanza a no sé si todos. no les da o no les alcanza, pero o sea, es, como te digo, o sea, yo desde los año y 8 meses, 2 años, yo ya iba a la cancha de fútbol con mi papá y así como muchos talacheros, están los que nunca han tenido formación profesional, los que nunca han estado en una escuelita de fútbol o así, y juegan muy bien, y hay muchos que han hecho formativas en clubes profesionales de nombre, hay muchos que han pisado primera división, segunda, tercera. En el ámbito hoy de la talacha te podría decir que hay mucha competencia porque aún los jugadores que quizás ya no quieren seguir en lo profesional, pero vos sabés cómo es esto, el tema de la pasión por el fútbol, del Claro, güey, amor quieres por el seguir fútbol compitiendo. y sigue jugando igual. Por amor al fútbol, por el dinero, por lo que sea, pero ahí estás dentro de ese rectángulo, ¿no? Claro, güey. No Y, y- importa. y ya casi por concluir, güey, a ver, esta pregunta que está media discusión. ¿Tú por qué crees que hay jugadores, güey? Por ejemplo, hoy por hoy, güey, que te dijera alguien, vámonos a Liga de Expansión, ¿lo tomas o lo dejas, güey? Sabiendo que no hay ascensos, sabiendo que no está bien pagado, güey. Y que hay muchos jugadores, y yo tengo compañeros que ahorita están jugando en equipos muy top, que acaban de jugar en expansión y la siguiente temporada están jugando. Talacha, Un caso así muy cabrón, el del Gallito Vázquez, ¿no, güey? el Gallito Vázquez. Entonces, ¿tú qué piensas de eso, güey? Yo pienso que, no sé, creo que me voy a ir más a lo global o a lo mundial, se podría decir. ¿Por qué? Porque así como es un beneficio, creo que uno del virus del fútbol mexicano es la talacha. ¿Por qué? Porque es una manera fácil Conseguir dinero. conseguir dinero y de vivir de lo que te gusta. Pero por otro lado, creo que tampoco hay, o sea, literal en el barrio, en el barril, como le dicen ustedes,
Yo le digo el potrero, como se dice allá en mi país. Hay mucho talento, mucho talento. No sé qué pasa en los clubes que, no sé si escasean las posibilidades, si tienes que tener dinero para llegar, si tienes que Sí, tener güey. dinero para debutar. Eso no lo sé, la verdad no lo sé, pero sí te puedo decir sé cómo te puedo decir, la cultura mexicana es, llega el fin de semana y que andar echando una cerveza, que me voy aquí, que me voy allá, juego bien, me pagan por hacerlo, no tengo que entrenar, no tengo que sacrificarme, estoy a gusto, ¿qué me gusta? O sea, ¿Crees que el mexicano es conformista, güey? El talachero mexicano es conformista, güey. no sé si conformista, pero sí te podría decir que, o sea, allá en Argentina, por ejemplo, si hay talento, lo apoyan. Si hay talento, están ahí sobre el jugador y le dicen, te voy a llevar a tal lado, hablan con gente de clubes y así, Ujú. y hasta te dan, allá se le llama pensión a la casa club. Hay muchos Órale, güey. clubes que tienen pensiones propios dentro del predio. Es como internarte casi casi, ¿no? O sea, Ey. te hacen concentrar tanto en tu sueño que te meten al club, ahí te dan de Ellos invierten comer, en ti te y te invierten, preparan, güey, te ¿no? preparan Y para es que que eso es lo que debutes. debería decir un Literal, representante, güey. Yo, literalmente. yo, híjole, no puedo hablar de estos temas, güey, pero yo conozco gente que ha invertido en Ujú. jugadores y hoy por hoy llegan, güey. Ahorita estoy en un temita prácticamente como de esto que estamos Ujú. hablando, güey, pero hay gente que invierte a muchachos y Ujú. los perfilan. Pues bueno, güey, ¿qué te puedo decir? Pues Lázaro, un gusto que hayas estado aquí con nosotros, güey, de verdad. ¿Cómo te puede encontrar la gente Bueno, en tus redes? primero que Perdón. nada, al contrario, el gusto es mío. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Y me pueden encontrar como Lautaro Lazarone en cualquier plataforma, se podría decir. Nada más tengo Facebook, Qué difícil, güey. Instagram nada más. Lautaro Lazarone con doble Z. Por favor, no ofendan el apellido de mi papá porque Te recaga palos, sí, ¿no? sí me caga palo el pelado. Y así me encuentran. Y nada, agradecido con Dios primeramente y agradecido con ustedes también que me dan esta oportunidad, ¿no? De darme a conocer con la gente, de que por ahí no todo es fútbol, por ahí porque así en el medio de la burla y todo, te dicen, sí tienen una Copa del Mundo, pero se andan muriendo de hambre, ¿no? O sea, y Qué sí, poca madre, es güey. una, o sea, yo me lo tomo bien porque al final no soy de ofenderme, no soy de así frágil en ese aspecto, de hecho soy muy pesado. Y hay muchas personas que, no, ya cálmate porque soy muy pesado y así, ¿no? Soy muy Sí, 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 llevado. A sí. usted le dicen muy llevado, ¿no? Y, o sea, para que también sepan que no todo es fútbol, no todo es ir y cobrar, no todo es ir y que te paguen por jugar un partido. Son muchas cosas que a uno le pasan afuera de la cancha de fútbol, que obviamente nosotros como jugadores o como personas entramos a ese rectángulo y con un balón se nos va todo. Claro, güey. Con una pelota de fútbol se te van las Sí, frustraciones, claro, la güey. tristeza, hasta el hambre se te va, se te va todo. Entonces, como te digo, primero agradecerle a Dios, ¿no? Porque por estar aquí y como te digo, ha sido una experiencia muy loca todo lo que me ha pasado. Pero, ¿qué hubiera pasado de ese Lautaro si ese día que yo llegué a México y me dijeron, todo lo que te prometí no te lo doy? Si yo agarraba mi valija y me subí a un avión y me regresaba, ¿qué hubiera sido de Lautaro? O sea, yo literalmente no sé qué hubiera sido de mi vida primero sin haber conocido a Dios, que me aferré a mi fe, me aferré a eso, y todo lo que me está pasando es por Dios y por terco, Allá es en por Argentina terco. estabas estudiando. No, hice la preparatoria y siempre me aboqué por el fútbol, siempre, como te digo, siempre me tiré para ese lado. O Claro. sea, sé trabajar, sé hacer otras cosas, pero amo jugar al fútbol, entonces uno siempre va detrás de eso, ¿no? De lo que uno ama, de lo que le apasiona. Entonces, han sido muchas cosas que me han pasado desde salirme de mi casa a los 15 años hasta ahora a los 25 años. Ya son 3 países que he conocido. He pasado necesidad, hambre, frío, calor, he tenido para comer, no he tenido para comer, me he cobrado bien, no me han pagado, o sea, me han pasado muchas cosas, pero creo que lo que podría resaltar de Lautaro es primero la fe en Dios y la terquedad que tengo de seguir mis Qué sueños, ¿no? bueno, cabrón. Pase lo que pase, esté como esté la situación, Vas para adelante. voy para adelante y dejo todas las cosas en manos de Dios, que al final creo que es el que sabe todo lo que me ha pasado, todo Oh, mi esfuerzo, mi dedicación, las lágrimas que he derramado cuando he estado solo, las cosas claro, difíciles güey. que me han pasado. Y creo que, como te digo, las cosas no pasan porque sí, pasan por algo. Todo tiene un porqué, un para qué. Y al final del día no me corresponde a mí quizás quemar a esa persona que me estafó, porque al final lo que él hizo
quizás de una manera A la larga te errónea, benefició, a la güey. larga me benefició y a la larga, como te digo, estoy dentro de una mina de oro a la cual la estoy explotando y estoy viviendo bien gracias a Dios y gracias al fútbol. Pues Lauta, pues muchas gracias, güey. De verdad, un placer, un gusto tenerte aquí. Con esto cerramos, banda. De verdad, cabrón, esperamos que te vaya de lo mejor de los éxitos ahora en los próximos torneos que vengan, güey. Una última pregunta y ya con esta nos vamos. ¿Qué te dice Patadura? Patadura. ¿Qué te dice Patadura, güey? Y lo que soy yo, literalmente, Dime, güey. porque, o sea, ¿qué te puedo decir? Mi forma de juego no es la más linda. Siempre que me preguntan, siempre digo que soy un 6 porque no juego mal, pero tampoco destaco, simplemente soy regular. Entonces, Literal, pata dura me considero yo que soy verdaderamente pata dura. chingón, Yo lo güey. reconozco y seguramente mis colegas ahí cuando lo vean se van a matar de risa y me van a decir, tienes razón porque es un tronco. Tengo dos pedazos de La vas árbol. a traer aquí atravesada, güey. Dos pedazos de árbol le tengo aquí en las patas. Pero bien no duro, pasa güey. nada, no pasa nada. Uno tiene que irse y tiene que ir aprendiendo y tiene que ir mejorando, ¿no? Para mantenerse a un buen nivel. Así que al contrario, gracias a Pata Dura y a ustedes, a tu audiencia y a tu gente que me han invitado y como te digo, me han dado la posibilidad. Y el gusto siempre va a ser mío. Muchas Melauta, gracias a ti. hermano, muchas gracias, güey. Aquí andamos, Ahí cualquier andamos. cosita.